El concepto de rejuvenecimiento facial en estos últimos años ha cambiado. En la actualidad lo que se busca es restaurar los volúmenes, formas y contornos que se han perdido conforme ha ido pasando los años para una persona, pero siempre intentando conseguir resultados con los que la paciente se encuentre a gusto, se reconozca en cómo estaba hacía unos años. Para ello utilizaremos toda una serie de técnicas quirúrgicas, más o menos agresivas, más o menos invasivas en función del resultado que se busque. En muchas ocasiones lo que utilizaremos será combinación de ellas. Por ejemplo, tenemos desde los simples rellenos de materiales como ácido hialurónico, de grasa del propio paciente, colocación de algunos hilos tensores, a técnicas ya más invasivas como blefaroplastia, rejuvenecimiento del tercio medio, del cervical, etc. Los resultados que obtenemos con este tipo de cirugías combinadas de más o menos invasión son resultados que sean naturales, que la paciente se reconozca a sí misma, no se vea extraña ni para ella ni para los que le rodean. De ahí que la expresión cuando la vean sea: te encuentro bien, estás guapa, te has cambiado el peinado, pero no qué cirugía te has realizado. Con ello conseguimos que estos pacientes no rechacen el realizar nuevos tratamientos al cabo de unos meses o años una vez han pasado los efectos del mismo. Hoy en día la juventud no se considera solo una etapa de la vida, sino un estado de ánimo y mental. Por tanto, todos estos tratamientos tienen cabida en cualquier etapa de la vida, siempre que el paciente tenga la necesidad o crea que le puede ir bien para mejorar su estado de ánimo o mental un tipo de estos tratamientos. Evidentemente, cuanto más joven sea el paciente, menor agresividad será necesaria. A mayor edad, más agresividad de los mismos. La vida es un proceso evolutivo, por tanto todos esos tratamientos no pueden ser nunca definitivos. Evidentemente, en función del tipo de tratamiento, tendrá mayor o menor duración, en función también de la agresividad del mismo. Es una cuestión que al paciente hay que planteárselo antes de realizar cualquier tipo de tratamiento para que sea consciente de los resultados que se obtienen con los mismos.